Frío jueves. Queremos darle la bienvenida en nombre de todo nuestro equipo de Neuromap a esta jornada en la que, como bien saben, nosotros como Neuromap queremos tratar de potenciar y favorecer no solo el desarrollo de la fonoaudiología desde su contenido, sino también desde su posicionamiento y desde la empleabilidad. Ha sido un objetivo para nosotros, desde hace un tiempo hasta ahora estamos conectados con eso y por eso estamos creando estas y muchas instancias en las que queremos a ustedes ayudarlos a tener información y conocimiento muy importante para seguir creciendo desde el trabajo dependiente, pero también desde un trabajo independiente o desde modalidades mixtas en las que sabemos tenemos que irnos adaptando constantemente. El mundo del empleo está cambiando. El mundo del empleo va hacia una modalidad independiente. Hay un 30% de profesionales de la salud que en 5 años más no van a querer tener jornada dependiente. Cuando fue la pandemia, siempre lo digo, por primera vez se buscaron más informaciones de cómo emprender que de cómo encontrar trabajo. Y esos son datos, son números que nos dicen para dónde va el mundo y para dónde vamos nosotros. Lo hemos dicho desde siempre. Sabemos que cada uno de ustedes con sus ideas, con sus proyectos, puede contribuir y esa contribución a veces está anclada a una institución, pero a veces también puede venir por desarrollo profesional independiente. Y nosotros estamos potenciando todas las ideas, los proyectos y el desarrollo de los profesionales de la salud en esa mirada. Así que de parte de todo nuestro equipo, gracias a todos los que se conectaron y a los que están acá presentes. Y sin más que decir, le vamos a presentar con ayuda de nuestra coordinadora académica, a quien doy la bienvenida, María Ignacia, ¿cómo estás? Les vamos a dejar a nuestro experto del día de hoy. Estamos muy contentos de esta alianza que hicimos con un gran contador MBA con más de 18 años de experiencia en aspectos contables que muchas veces son los que nosotros no manejamos. Así que hemos preparado con esta nueva alianza una instancia para que podamos realmente resolver muchas de sus y nuestras dudas. Así que voy a darle paso a María Ignacia, que nos va a ayudar a presentar a nuestro expositor e invitarlos a todos ustedes que si quieren abrir sus cámaras y acompañarnos visualmente también, lo puedan hacer. Así que bienvenidos a ambos. María Ignacia, te doy el pase. Gracias, Macarena. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Agradecemos su participación en esta masterclass de hoy. Eh, bueno, para dar inicio, le damos la más cordial bienvenida a Mauricio Barril Martínez. Él es contador auditor con MBA en Dirección de Empresa y consultor con más de 18 años de experiencia en empresas nacionales y multinacionales. También contarles que es socio estratégico de la Octava Consultoría y también realiza acompañamiento a profesionales y negocios en su crecimiento financiero y tributario. Bienvenido, Mauricio, el espacio es todo tuyo. Si quieres compartir, ya estás habilitado. Perfecto. Oye, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo sé que es tarde ya, es una hora donde ya están todos fuera del horario laboral, así que felicitarlo más que nada, porque en realidad si ustedes están acá es porque están comprometidos ahí con su futuro profesional, así es que esta clase ojalá les sirva mucho para lo que viene. Ya voy a presentar ahora, estoy habilitado, ¿cierto, María Ignacia? Sí. Perfecto. En caso de que no veas el chat, nosotras igual te vamos a estar asistiendo por si sale alguna duda o las podemos dejar también para el final. Ok. Bien, hoy día estamos aquí convocados todos para ver lo que es una empresa o un profesional independiente que emite boletas de honorario. Vamos a tratar de elegir sin errores cómo formalizar tu trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí la idea es que podamos resolver todas las dudas sobre lo que ustedes tengan como
como profesionales independientes y cómo van a hacer crecer su vida profesional, ¿cierto? Entonces, ¿qué será mejor? ¿Una empresa o un profesional independiente que emite boletas de honorario? Como spoiler les digo que ambas pueden ser buenas, ¿cierto? Buenas decisiones según la realidad de cada uno. Bueno, les contaba más o menos, Ignacia, yo los voy a acompañar esta noche. Mi nombre es Mauricio Barril, contador auditor, tengo un MBA en dirección de empresa, 18 años acompañando a distintas empresas, ¿cierto? De distintos rubros, pero siempre en el sector. Hoy día estoy consultor independiente y estoy como socio estratégico en Octava Consultoría, donde prestamos servicios de auditoría, externalizamos contabilidad y remuneraciones, hacemos asesorías tributarias y hoy día, gracias a Neuromap, que me invitó a esta charla, a esta masterclass, nos estamos metiendo en el rubro ahí de las capacitaciones, charlas y cursos. Bien. Entonces, para partir ya de lleno en los temas que nos convocan, quisiera yo más o menos mostrarles cómo se recauda el dinero en Chile, ¿cierto? A través de los impuestos. Nosotros siempre pagamos impuestos, ¿cierto? Cuando vamos al supermercado, plin, pagamos un IVA, ¿cierto? Cuando recibimos sueldo y nos agarra un tramo de impuesto único, plin, también pagamos impuestos, ¿cierto? Entonces, hay dos grandes fuentes de recaudación de dinero a través de los impuestos, que son el IVA, el impuesto al valor agregado, que en realidad es el impuesto a las ventas y servicios. También tenemos el impuesto a las empresas, ¿cierto? Que es primera categoría, así se llama, empresas, primera categoría, y eso es sobre las utilidades de cada una de las empresas. Y por último, tenemos una tercera fuente que en realidad son varios impuestos, puede ser las contribuciones, impuestos específicos, impuestos de timbre estampilla, como dice ahí, pero pueden ser muchos más. Pero los más importantes son el IVA y el impuesto a las empresas. Entonces, veamos ahora de lleno qué es una empresa y qué es un profesional independiente. Una empresa es una empresa jurídica, ¿cierto? Tú tienes una estructura legal que te permite operar de manera formal, ¿cierto? Ahí tú puedes ya emitir boletas, contratar personal, ¿cierto? Puedes tener convenios con otras empresas, con clínicas, con hospitales, puedes tener convenios tributarios, con bancos, ¿cierto? Una empresa puedes lograr muchas cosas, ¿cierto? Cambio profesional independiente, que también es muy bueno, depende en la etapa que tú estés profesional, ¿cierto? Es una empresa, digámoslo así también, pero a tu nombre. Está bajo tu RUT y tú ofreces servicios directamente sin una entidad legal aparte, ¿cierto? Y para eso usas boletas de honorario, ¿cierto? Y básicamente, si estás recién empezando, esta figura a ti te va a convenir perfectamente. Entonces aquí yo tengo una comparativa de lo que hace un profesional independiente versus la empresa. Entonces, el profesional independiente, primero que nada, emite boleta de honorario, que es un documento electrónico tributario. Tiene una retención hoy día, el año 2025, de un 14,5%. ¿Ya? Eso significa que en realidad ustedes emiten una boleta, pero le retienen ese porcentaje. Tiene un gasto presunto para rebajar tu utilidad de un tope, primero, de un 30%, y si no, un tope de 15 unidades tributarias anuales, que esos son alrededor de 12 millones de pesos. Pero tienes un límite para descontar de gasto del total de ingresos que hayas generado durante el año. El profesional independiente también tiene un impuesto progresivo que se llama impuesto global complementario, ¿cierto? Que mientras más gana, más impuesto paga según el tramo que vayas cayendo. Y las cotizaciones independientes, o sea, previsionales, que para los profesionales independientes es súper difícil que lo hagan voluntariamente y hoy día la ley de honorario lamentablemente, se está quedando el impuesto para esto, o sea, estos 14,5% de retención, se lo está llevando ahora para cubrir las cotizaciones previsionales. Y una empresa, bueno, emite factura, puede emitir factura afecta de IVA o exenta de IVA, ya veremos más adelante cuál es la diferencia. Eso conlleva a que tengan que pagar IVA y PPM. PPM es un pago provisional mensual. Eso significa que ustedes adelantan todos los meses el impuesto a la renta que se paga después en abril del próximo año.
Lo bueno que tiene esto es que rebaja gastos ilimitados, ¿cierto? Si ustedes tienen un contrato personal, ustedes se pueden autocontratar, ese gasto lo pueden meter dentro de la empresa si tienen un contrato de arriendo, luz, agua, ilimitado, no como el profesional independiente que tiene un gasto presunto de hasta un 30% con tope de 15 unidades tributarias anuales. También tiene una tasa de impuesto de renta fija de un 12,5%. Estoy pensando siempre en un régimen ProPyme, que se llama, que en realidad las personas que están aquí, que están intentando entender qué es una empresa y cómo formalizarse, van a partir con este régimen y hoy día y hasta el 2029 va a ser un 12,5%. El socio puede ser contratado, o sea, la empresa puede contratar al mismo socio y así puede ordenar sus cotizaciones previsionales mensuales. Y además tiene miles de beneficios tributarios y estatales. Entonces, si nos enfocamos en las empresas, que es una empresa, tenemos muchos tipos de empresas, pero las principales que son para el rubro salud, donde ya vamos a empezar a entrar de lleno al rubro salud, son tres. Una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, donde puede ser solamente una persona, no puede tener más socios, puede tener solo un giro y por eso lo hace poco flexible. Lo bueno que es limitada, y eso significa que responde sobre su patrimonio, o sea, sobre su capital aportado solamente, ¿cierto? Cuando uno conforma una empresa, si te va mal, hasta ahí llega lo que te puedan embargar, hasta la empresa. No pueden ir a tu casa, no pueden quitarte tu auto, ¿cierto? Por eso es uno de los beneficios de tener una empresa que hasta ahí solamente te pueden llegar a embargar en el peor de los casos, ¿ya? Una sociedad de responsabilidad limitada tiene entre 2 y 50 socios. O sea, si tú quieres partir solo, en realidad con esta sociedad no lo vas a poder hacer. Necesitas por lo menos empezar con 2 socios. Y da lo mismo si tiene un vínculo de amistad o familiar entre los socios, eso da exactamente lo mismo. Puede tener uno o varios giros. Entonces tiene una flexibilidad media, ya partiendo porque si yo quiero hacer una empresa no la puedo hacer si es que no tengo un socio, ya a lo mejor tú quieres partir solo desde un inicio y eso está perfecto. Aquí tenemos una tercera tipo de empresa que es una sociedad por acciones, una SPA, que puede ser uno, si uno quiere partir, puede partir sin problema, y si más adelante quiere sumar a otro socio, lo puede hacer sin problema. Puede tener uno o más giros también. Puedes tener una administración libre, o sea, tú designas quién va a administrar esta sociedad por acciones. Eso lo hace que tenga una alta flexibilidad, ¿cierto? Es muy recomendada la sociedad por acciones para los que están partiendo, los que, en realidad, los que parten, por lo general, parten con boletas de honorario. Y después, cuando quieren tener una empresa, una sociedad por acciones es una buena opción si es que quieren seguir creciendo, ¿ya? Entonces, aquí ya nos estamos metiendo en el área de la salud, ¿ya? Vamos a ver las implicancias del IVA en el sector salud. Entonces, ¿cuándo es exento de IVA? Cuando son servicios prestados por profesionales de la salud, como fonoaudiólogos, que deben haber muchos acá, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, médicos, ¿ya? Aquí quedan fuera los veterinarios, por si acaso. Y siempre que sean atenciones personales y directas. O sea, cuando ustedes hacen una consulta y atienden pacientes, eso está exento de IVA, ¿cierto? Es uno de los beneficios que tiene el sector salud, educación y también el transporte de pasajeros, ¿cierto? Todos tienen algunos requisitos también, pero para el sector salud es esto de prestar atenciones personales y directas, con eso tienes el beneficio de la exención del IVA. ¿Y qué está afecto a IVA? Afecto a IVA está la venta de productos e insumos médicos, por dar un ejemplo, ¿cierto? El arriendo de equipos e instalaciones también está afecto a IVA. Y el servicio de salud, por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque este tercer punto es súper importante. Una fonoaudióloga, por ejemplo, puede empezar con una SPA sola y después al tiempo dice, oye, ¿sabéis qué? Quiero crecer, eh, claro, quiero crecer, quiero ser más grande que mi competencia, por ejemplo, y me voy a asociar con un amigo. Perfecto, el amigo me va a poner plata para yo tener un box más grande, una pequeña clínica ya, pero si el socio es un ingeniero comercial,
pierde la exención del IVA. Para que puedan prestar servicio exento, siempre tienen que ser profesionales de la salud. Porque si hay una mezcla entre un profesional de la salud y de otra carrera, podrían verse en problemas ahí y no obtener el beneficio de la exención del IVA. Entonces, como recomendación, yo siempre lo digo, por ejemplo, un profesional de la salud tiene sus atenciones a pacientes y después se le ocurre vender productos o insumos. Lo puede hacer en una empresa sin ningún problema, pero va a tener un problema básicamente administrativo, porque cae en una proporcionalidad del cálculo del IVA, que en realidad complejiza un poco ahí la administración. Por eso yo siempre recomiendo, si van a tener una empresa de venta, o sea, si van a vender productos o insumos médicos, es mejor tener una empresa aparte para eso, para no mezclar. Es mejor separar la agua entre la prestación de atenciones directas y la venta de productos o insumos médicos. Mauricio, hay una pregunta que tal vez sería bueno aprovechar de comentar y es que hay una colega que dice si puede lograr estar exenta de IVA en las atenciones si es persona natural. Ya, o sea, hay que ahí tal vez aclarar esos puntos. Sí, sí, lo que pasa es que cuando es un profesional independiente, por lo general se va a formalizar como tal, como persona, y va a emitir boleta de honorario. La boleta de honorario no tiene nada que ver con el IVA. Siempre cuando es empresa hablamos de IVA, ¿ya? Pero cuando es persona natural, que es profesional independiente y solo va a emitir boletas de honorario, esa persona no paga IVA, sino que paga el impuesto a la renta, ¿ya? Ese 14,5% de retención de las boletas de honorario es un anticipo al impuesto a la renta. No sé si con eso respondo la pregunta o... Claro, tal vez sería bueno complementar en lo que dice Mauricio. Recordemos cuando nosotros egresamos, ¿cierto? Y hacemos inicio de actividades, la mayoría de los profesionales de la salud iniciamos nuestras prestaciones como con boleta de honorario, como, o sea, como persona natural, ¿cierto? Una persona natural que es del área de la salud y que entonces emite boletas por su servicio. Sin embargo, tú también puedes hacer esta misma prestación a ir a atender un paciente y en vez de emitirle una boleta como Macarena Venegas, emites una factura siempre y cuando Macarena haya hecho este trámite en sistema de impuestos internos, ya no de figurar o ejercer como una persona natural, sino que como una, entre comillas, empresa, que suena grande la palabra, pero es una figura legal finalmente, como esta empresa que finalmente lo que va a hacer es emitirle en vez de una boleta una factura al paciente por su servicio. Y esa factura, lo que Mauricio se refiere, es que está exenta de IVA, o sea, no paga el 19% de impuestos que pagan otro tipo de empresas en Chile por ser del área de la salud. ¿Estoy bien, Mauricio? Y tú me vas Está corrigiendo cómo vas, perfecto, para que está ellos tengan, perfecto, sí, para que sí, sí, tengan sí, esta primera diferenciación. Entonces, sí, ¿cuál es una de las preguntas más habituales? Es si que yo te contextualizo, Mauricio, un poco lo que pensamos los profesionales de la salud, ¿cierto? sí, Digo, ok, si yo voy a emitir una boleta de honorario, eh, se me va a retener este 14% de impuesto y yo dejo de percibir eventualmente de 100.000, ¿cierto? Dejo de percibir 14.000, que es el impuesto. Pero por otro lado, si yo emito una factura como figura legal, como empresa Macarena Venegas o empresa Fonoaudiología Macarena, cualquier nombre que le queramos poner, mi boleta de los 100.000 pesos, los 100.000 van a quedarse de manera líquida bueno, para Macarena porque no vamos a pagar ese impuesto, ¿sí? Entonces ahí muchas veces surge la duda, Mauricio, de eh, los pros y los contras de esta figura en términos de que, claro, en la inmediatez pareciera ser que nos quedamos con un poco más de ingreso, ¿verdad? Porque no sí, se nos está reteniendo este 14 por ciento de impuestos que sí tienen las boletas. Pero, por claro. otro lado, ¿cuál es el lado positivo o negativo de ejercer, digo, como empresa Fonoaudiología Macarena Venegas? Creo que por ahí va la pregunta de la colega.
Ya, perfecto. Cuando tú emites boletas de honorario, cuando eres profesional independiente, no pagas IVA, ¿ya? No hay un tratamiento de IVA para un profesional independiente. Lo que pagas es el impuesto a la renta a final de año, ¿ya? Entonces, cuando tú emites boletas, a ti te retienen un porcentaje. Y ese porcentaje, si cuando llegas a fin de año se te calcula el impuesto según los tramos, lo vamos a ver más adelante, y no alcanza el tramo, a ti te deberían devolver ese 14,5%. Eso es como lo normal. Cuando tú te formalizas como empresa, ahí viene la parte del IVA. Ahí yo estoy hablando cuando las implicancias del IVA es cuando tú te formalizas como empresa, ¿ya? No como persona natural. Eso básicamente es como la diferencia, ¿ya? Sí. Entonces, eso, para aclarar, es cuando estamos hablando, cuando ya tenemos conformada una empresa, vienen este tratamiento de los servicios prestados por profesionales de la salud, donde son exentas, o cuando venden productos o insumos médicos, están afectos a IVA. Cuando es boleta de honorario, no hay IVA. Lo que te retienen es un anticipo del impuesto a la renta que se paga a fin de año, ¿ya? Eso es para aclarar un poco la diferencia de los dos. Oye, le quiero hacer un ejercicio rápido solamente para mostrar cómo funciona la cadena del IVA, ya es como para entender si algunos de los que están acá van a vender algún tipo de producto, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una crema terapéutica, es algo bien simple que les quiero explicar para ver cómo funciona la cadena del IVA. Hay un producto, una crema terapéutica, tenemos cuatro etapas, que podrían ser cuatro empresas. Tenemos al fabricante que vende, ¿cierto? Supongamos que este fabricante tiene todos los elementos para producir esa crema. Este fabricante vende por 900, o sea, por 5.000 pesos y un IVA de 950 pesos, ¿cierto? 5.000 pesos, 950, claro. Tenemos un IVA débito por esa venta de 950. Se lo vende al distribuidor, el distribuidor lo compra y el IVA es un IVA crédito fiscal por 950 pesos. Pero después el distribuidor lo quiere vender más caro, lo vende a 8.000 y tiene que pagar un IVA de 1.520. Eso es un IVA débito fiscal. Entonces, lo que paga el distribuidor es la diferencia entre el 1.520 y los 950. Y lo mismo pasa cuando hace el pase a la tienda de salud. Cuando le vende a la tienda de salud, que deberían ser ustedes los que en realidad a lo mejor están pensando en vender productos en insumos médicos, ¿cierto? En la tienda de salud vende a 12.000 pesos y con un IVA de 2.280 y por ende tiene un IVA a pagar de 760. Entonces, así se conforma el IVA, que es como, por eso se llama impuesto al valor agregado, porque va agregando impuestos a medida que se van sumando más etapas, ¿cierto? Entonces, los 950 más los 570 más los 760 dan los 2.280 que la tienda de salud vendió finalmente al consumidor final. Eso básicamente para que ustedes puedan entender, porque si en algún minuto les van a llegar facturas y tienen IVA débito, IVA crédito, no lo entienden mucho, a lo mejor con esta planillita les puede aclarar mucho el panorama. Mira, aquí tengo un ejemplo de declaración de IVA, que es el formulario 29. Quizá hay personas que ya están acá ya formalizadas como profesional independiente o si tienen una empresa. Tengo tres ejemplos súper súper rápidos que me gustaría mostrárselo. Por ejemplo, un profesional independiente que solo emite boletas de honorario, ¿ya? Entonces, boleta emitida, dice que tiene 7 boletas emitidas durante el mes, digamos, perdón, durante el mes, ¿ya? Tiene una boleta emitida a una empresa y 6 boletas emitidas a particulares. Entonces, la retención es del 14,5%, que es la que rige este año. En el formulario 29 solo paga la retención por el particular. O sea, si ustedes le hacen algún domicilio a una persona X y le emiten una boleta de honorario, esa boleta es exenta, pero tienen que pagar el 14,5% en el formulario 29, cuando son personas, atenciones particulares. Cuando emiten una boleta a empresa, el 14,5% lo paga la empresa. No sé si ahí hay dudas con eso, Mara. Estoy silenciada, perdón.
Veamos, preguntemos acá a los colegas que están emitiendo boletas, si entiende más o menos, si se entiende el por qué les descuentan este impuesto y qué es lo que pasa con este impuesto. Y quizás si nos dicen si realmente entienden lo que es este formulario 29. Claro, claro, porque finalmente el formulario 29 es el formulario del IVA, digamos, ahí es donde se declara el IVA, pero también tiene muchos otros códigos para declarar otras cosas, así aprovechan la instancia de cuando se pagan impuestos mensuales, meter esto de las boletas y a lo mejor otros tipos de impuestos, ¿cierto? Antes era solamente el IVA, pero ahora le meten mucho más impuestos y mucha más información. No sé Mira, hay una si... pregunta ahí de Ignacia que tal vez sería bueno que la pudiéramos escuchar. Hola, ¿cómo están? Bien, Bien, Ignacia, gusto de saludarte. Gusto saludarlos también. Yo tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, porque justo dio el ejemplo como muy parecido. Eh, si uno está realizando atenciones a domicilio particular, uno emite, o sea, realiza esta boleta a esta persona, al paciente, para que después lo pueda pasar por su ISAPRE o FONASA para que le puedan reembolsar. Eh, Siempre cuando uno sale como por contribuyente o otra opción, al emitir boletas de honorario, sale como por ¿ya? contribuyente, contribuyente con datos utilizados anteriormente y otras Sí, dos opciones más. sí, sí, Y luego te hace elegir como quién tiene que retener ese 14,5%. claro. Si yo atendía a un paciente, ¿cuál sería como la opción correcta a elegir? Tú tienes que retener ese impuesto. Tú lo tienes que pagar en el formulario 29 antes del día 20 del próximo mes, porque es una atención a un particular. Ya, perfecto. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Si le estás emitiendo una boleta a una empresa, es la empresa en la que va a retener ese 14,5%. Sí, eso lo tengo claro. Sí, pero un particular lo tienes que pagar tú. Uno tiene que tener claro eso porque si no quedas como en falta, si no lo declaras. Y lo tienes que declarar en un código especial en el formulario 29 del IVA, que yo se los pongo ahí, Maca, después no sé si te quieres compartir esta presentación, el Ujú. código 152. Es lo único que tienes que colocar en el formulario 29. Si lo único movimiento que tuviste fue eso, colocas ese monto de retención. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. ¿Continúo o hay más? Em, Salía otra pregunta. En sí, base a la respuesta dice, o sea, si paga el ISAPRE, ¿ellos pagan la retención? ¿Cómo si paga la ISAPRE? No, es que ahí son, no, Pau- no sé si son cosas, si le Paulina, si están quieres emitiendo una puedes boleta a prender la tu... ISAPRE, Hola, ¿eso? sí, ¿Sí? eso mismo, sí, porque hay veces en las cuales uno atiende al paciente y Sí, se realiza el pago a través de la ISAPRE, o sea, a través de la cantidad de sesiones que uno le haya realizado. No sé si me doy a claro, explicar. Pauli, sí, pero pero es que en ahí, realidad, sí, perdón, además es que para no, contextualizar mejor y responder. sí, eso mismo, en el fondo, Pauli, te refieres a si tú estás emitiendo tu boleta directo a la ISAPRE, que a veces está pasando eso en algunos colegas, Sí, o si tú emites la boleta directo al paciente y el paciente reembolsa. no, A ver, un segundo que a alguien se le abrió el micrófono. Ya, disculpa, Pauli, te escuchamos, a no, no ver. te preocupes. Es que me pidieron esa modalidad, que yo le hiciera la boleta al ISAPRE. Entonces, como es la primera vez, yo quedé así como, ya, y eso, Claro. yo tengo que pagar el impuesto. No, si es la ISAPRE eh, no, porque la ISAPRE no es una persona no es una persona común, ¿cierto? Es una empresa, digamos, igual. ISAPRE tiene su RUT, tiene una persona jurídica aparte. Y tú le tienes que emitir la boleta y ellos tienen que pagar la retención. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Mira, hay una pregunta de Fernanda, pero la voy a dejar para... Te voy a pedir que te esperes un poquito, Fernanda, para que Mauricio termine de explicar esta diapositiva
y al terminar a ver si respondemos tu pregunta o si ahí la redondeamos, ¿sí? Ya, perfecto. Voy a pasar al ejemplo 2 de una empresa que puede ser una SPA que atiende solamente pacientes. Eso significa que emite factura exenta y también puede recibir boletas de honorario por algún profesional de la salud que le prestó algún servicio a la empresa. El mismo mes de junio, entonces tenemos facturas exentas emitidas 2, 5 millones de pesos, factura recibida 2 millones de pesos y boletas de honorario recibida una por 500.000 pesos. En el formulario 29 del IVA, como esto es exento, tú no declaras IVA, ¿cierto? Ni siquiera IVA débito ni IVA crédito, sino que solamente informas las ventas que tuviste y las compras. Y eso se informa en distintos códigos, pero eso no tiene ningún efecto, solamente informativo. ¿Ya? Ahí tú informas las facturas emitidas exentas y las facturas recibidas, pero sí tienes que declarar la retención del 14,5% de la persona que te emitió la factura por 500.000 pesos. Entonces, tienes que pagar 72.500 pesos, que es el 14,5% de los 500.000. Y además, tienes que pagar un PPM, que el PPM, como le explicaba anteriormente, es un anticipo al impuesto a la renta que vas a pagar en abril, ¿cierto? Esto es obligatorio para los que están en un régimen ProPyme, pueden pagar la tasa mínima de un 0,25% y eso es 12.500 pesos en este ejemplo, que en realidad es la multiplicación de los 5 millones por los 0,25. Y en total, en ese formulario 29, tiene que pagar la retención, 72.500 de la boleta que le emitieron, y el PPM por 12.500 pesos. No sé si quedan claros con eso. O la pregunta era enfocada a ese ejemplo, Maca. Fernanda, tal vez si nos puedes comentar. Hola. Hola, Em, sí, es Fernanda. que mi pregunta iba relacionada si se podía hacer un ejemplo de, si comparamos, por ejemplo, de solo emitir boletas, de no recibir a particular. Entonces, por ejemplo, de profesional independiente, hay una misma cantidad de ingresos. ¿Qué diferencia hay si esto fuera como empresa en el total a pagar final? No sé si se entiende. Por Si tú ejemplo, fueras un si profesional tú, independiente o si Ya. tú eres una empresa Por ejemplo, Como empresa. yo actualmente soy profesional independiente y no sé, y emites boleta. y emito boletas. Entonces, por ejemplo, si yo diera 10 boletas a particular, pongamos un número, y ¿Mm? tengo que pagar 1 millón de pesos, ¿cuánto ¿Sí? sería si yo me transformo en una empresa por por esa misma cantidad de boletas y por ese mismo nivel de ingreso? ¿Se entiende? ¿No? Sí, en se el entiende. fondo, tal vez sería como, imagínate que Fernanda recibe 1 millón de pesos. ¿Cómo serían los Ujú. impuestos si los recibiera por boleta versus si los recibiera con esta figura de empresa exenta por ser del área de la salud? Claro. Si tú atiendes pacientes como empresa, no paga este 14,5%, no te retienen este 14,5%, sino que emite factura exentas, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Y este 14,5% no es del impuesto del valor agregado que es el IVA, sino es que este 14,5 es un anticipo a la renta que se paga a fin de año por las utilidades. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco, eh, un poco difícil de entender, pero si tú te conviertes en empresa, tú lo que vas a hacer es emitir una factura exenta, ¿ya? Eso es lo que va a pasar si tú te conviertes en empresa, ¿ya? No vas a emitir, no puedes emitir más boletas si eres empresa, primero que nada. Si eres Claro. particular, lo puedes hacer como profesional independiente. Puedes tener una empresa, pero también puedes también emitir boletas de honorario, ¿cierto? Como persona natural, pero como empresa tienes que emitir una factura. No sé Y si... ella podría pensar, o está mal pensarlo así, de que entonces le convendría atender a sus pacientes para tener 1 millón de pesos que ingrese a su bolsillo, Sí, teniendo factura exenta. sí, claro, claro
que en el minuto a ti te va bien, aunque estos 14,5 te lo deberían devolver en abril del próximo año, ¿cierto? Lo que pasa es que es como un anticipo. El fisco quiere asegurarse que tú vas a pagar el impuesto a la renta. Entonces, por eso te descuenta esto. Pero bueno, hoy día está más complicado porque si no pagaste tus cotizaciones provisionales, no te devuelven ese 14,5%, así que está un poco complicado. Y en ese caso, yo creo que sí es una buena opción partir con una empresa y vas a emitir tus facturas exentas y ahí no te van a retener ningún porcentaje. Y en algún momento, porque esto que tú dices que es como a fin de año que hay que pagar este impuesto a la renta, ¿en algún momento yo voy a tener que pagar algo a fin de año por Lo los que ingresos pasa que es, recibí por mis facturas? mira, más adelante tengo un ejemplo Ah, de perfecto. impuesto a la renta para que les quede más claro. Mejor, cuando llegue ese minuto, si quieres, me vuelve a hacer la pregunta y ahí te explico cómo funciona. Porque sí, sí que en algún momento puedes pagar impuestos a la renta, pero con todas estas retenciones que te hicieron durante el año, quizá se compensa y no tienes que pagar impuestos. Pero no te van a devolver la plata, sino que ese dinero que te retuvieron durante todo el año va a servir para pagar el impuesto que debiste pagar por el tramo o por la cantidad de boletas que emitiste durante el año. Pero más adelante les voy a explicar más o menos cuánto es lo que pagarían de impuesto a la renta con un par de ejemplos que tengo. Perfecto, gracias, Mauricio. Sí, hay Ya. una pregunta de Daniela Morales que, Daniela, no sé si prefieres esperar la explicación que viene o prefieres preguntar al tiro, como tú quieras, Dani. La Maca, buenas noches y buenas noches, Mauricio. Mira, Buenas aprovechando noches. también un poquitito el mismo tema, quería saber, ¿es lo mismo desde la persona jurídica emitir una boleta exenta que una factura exenta de IVA? Esa es mi pregunta. ¿Tú estás hablando si fueras una persona o una persona profesional independiente o una empresa? Una persona jurídica, una empresa. Una empresa. Ya, la empresa no emite boletas de honorario, emite o No, facturas una o... boleta Sí, exenta. claro, claro. Sí, puede emitir una boleta exenta, sin ningún problema también. Es una Pero es lo, factura, ¿no? perdón, pero es lo mismo en el fondo como tributariamente. Sí, o sea, en realidad, como son exentas, no daría ningún problema, pero hay personas que te exigen, o empresas que te exigen tener una factura más que una boleta, ¿ya? Pero en realidad, tributariamente, como son exentas, es exactamente igual. Puede emitir Perfecto. una boleta o una factura, pero por lo general las empresas son las que te exigen la factura. Mm. Exacto. Sí, Ya, quizás ahí complementar, Dani, de que efectivamente las boletas exentas se las vas a emitir a personas a las que les presten los servicios. Y mientras que la factura a empresas a las que le presten los servicios. Y en ambos casos son exentas. Si es que tú las emites ese documento como persona jurídica. Sí, Por lo menos, por ejemplo, yo en Neuromap lo hago así. Emito muchas boletas exentas, pero también a personas que compran los cursos, por ejemplo, y también emito facturas exentas a hospitales, clínicas o fonoaudiólogos que compraron a través de su empresa. claro. Y emito exento boletas y facturas y en términos de lo que estábamos hablando, como dice Mauricio, sigue siendo, valga la redundancia, exento, pero depende a quién yo se lo estoy emitiendo. Así es, así es. perfecto. Se pasaron, muchas gracias. Dale, Dani. Gracias a ti. Sigamos, Eh, Mauricio, ¿o no? voy a seguir, sí, voy a seguir con otro ejemplo. Esto es de una empresa que solamente vende productos, ¿ya? Por ende, si vende productos, emite factura y boletas afectas de IVA, ¿ya? Y también puede recibir boletas de honorario, por ejemplo, del contador que le está llevando los servicios a esta empresa. Entonces, tiene dos facturas emitidas por 3 millones netos, tiene 10 boletas de venta. No estamos hablando de boletas honorarias, aquí las boletas honorarias ya son para solamente profesionales independientes. Aquí estamos hablando de boletas de venta. Tiene 10 por 1 millón de pesos
y tiene factura recibida por 2 millones de pesos netos. Y aparte recibió también una boleta honorario por 500.000 pesos. Entonces, en el formulario 29, lo que sí tiene que pasar ahora es declarar los impuestos, ¿cierto? Entonces, tenemos primero el IVA débito fiscal por la factura, que son 570.000 pesos, que son los 3 millones por el 19%, que es el IVA, el porcentaje del IVA. Tenemos el IVA de las boletas de venta por 159.664. Ahí dice bruto. En realidad es un cálculo bien simple. Ese millón se divide por 1,19, que le da el neto, y con eso se multiplica por el 19%, que me da los 159.664, que es el IVA de las boletas. Y por otro lado, tienes un IVA crédito fiscal, que es por las 3 facturas recibidas, que te rebajan el IVA débito fiscal. Por ende, esta empresa tiene que pagar un impuesto de 349.664. Además, tiene que pagar la retención por la boleta recibida por 72.500 y el PPM, que es el anticipo al impuesto a la renta, por una tasa mínima, un 0,25, que serían 10.000 pesos. Por ende, esta empresa que vende productos tiene que pagar un IVA de 432.000 pesos. O sea, en realidad tiene que pagar un impuesto total, digamos, porque está el IVA y está la retención y el PPM. ¿Ya? Ese es como ejemplo, como formulario 29 para una empresa que vende solamente productos. Aquí quiero explicar un poco el tema de la renta. Ya terminamos el tema del IVA, ahora quisiera pasar un poco a la renta. Esto que les muestro acá es la tabla del impuesto global complementario, que alguien preguntó ahí cuándo pago o no pago impuestos. La tabla de impuesto global complementario se le aplica a las personas naturales o al socio de una empresa, siempre es a las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si durante el año tú tuviste una renta de 10 millones de pesos, caes en el primer tramo y estás exento de pagar impuestos, ¿ya? Pero después, si ya tienes 10.901.000 a 24 millones de pesos, ya te aplican un factor de 0,04 y una cantidad que se rebaja de ese resultado. ¿Qué es lo que va acá? ¿Qué es lo que tú vas a comparar en esta tabla? Es la base imponible, digamos, que son los ingresos que tuviste menos los costos que tuviste. Y eso te da la utilidad, ¿ya? Y esa utilidad es la base imponible. En simple, ¿eh? Porque hay cálculos mucho más complejos, pero en simple son los ingresos menos los gastos, es igual base imponible, y te vas a esta tabla y vas a ver cuánto vas a pagar de impuestos. Y aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo también de declaración de renta de empresas de primera categoría. Por ejemplo, tenemos una clínica Vida Sana S.p.A., que está bajo el régimen ProPyme general, 14D, que tiene ingresos por 80 millones de pesos, ¿cierto? Y tiene egresos por 50 millones de pesos. Esos egresos se componen en 35 millones en remuneraciones, 10 millones en insumos y 5 millones de otros gastos. Por ende, tienes una base imponible de 30 millones de pesos, ¿cierto? Los 80 menos los 50 de egresos. Y aquí hay una pregunta que es clave. ¿Retira utilidades? No. Yo coloco no solamente para mostrarle un beneficio tributario que hay con no retirar utilidades, que es básicamente un incentivo a la inversión. Eso es lo que busca el fisco, ¿cierto? Que tú no retires tus utilidades y que ojalá las puedas reinvertir para así a tener más empleo, más movimiento, ¿ya? Entonces, cuando tú no retiras utilidades, el fisco te da el beneficio de rebajar tu base imponible en un 50%. Entonces, en vez de tributar por 15, vas a tributar por 15 millones. Esto estamos hablando de una empresa, ¿cierto? Y esta empresa tiene una tasa del 12,5%, que es 1.875.000. Eso sería el impuesto a la renta de la empresa, ¿ya? Entonces, veamos ahora qué pasó con el socio de esa empresa. Imaginemos que es un solo socio. ¿Qué es lo que tiene el socio? Tiene un sueldo de 35 millones de pesos. ¿Qué más tiene? ¿Tiene retiro? No, él no quiso retirar. Si hubiese tenido retiro, hubiese caído también en este aumento de ingreso, digamos. Entonces su base imponible, porque no tiene ningún otro costo que rebajar, su base es de 35 millones de pesos. Y aquí vamos recién a la tabla del global complementario, donde cae en el tercer tramo, entre 24 y 40 millones de pesos, tiene que aplicar un factor de 0,8 y una cantidad a rebajar de 1.405.000, ¿cierto? Ahí está, los 35 millones, se multiplican por los 0,08 y se le rebajan 1.405.000
él va a pagar un impuesto global complementario como persona de 1.394.901, ¿ya? Finalmente, en el año, lo que pasó con esta persona que tiene una empresa, pagó un impuesto a la renta por 1.875.000 y un impuesto global complementario de 1.394.901. Finalmente pagó un impuesto de 3.269.000 pesos esta persona, ¿ya? Eso básicamente para que entiendan cómo funciona una declaración de renta de una empresa. También tengo un ejemplo de una declaración de renta de una persona de segunda categoría, o sea, un profesional independiente que emite boletas de honorario. ¿Ya? Tiene un ingreso en el año de 70 millones de pesos y puede rebajar un gasto presunto, que eso lo da como beneficio la ley, de un 30%, pero solamente un 30%. Y aparte tiene un tope de 15 unidades tributarias anuales. Eso significa que el 30% son 21 millones de pesos de los 70, pero el tope es de 12, o sea, solamente va a poder descontar 12 millones de pesos. Eso le genera una base imponible de 58 millones de pesos a este profesional independiente. No tiene aquí el beneficio de reinvertir, de no retirar. Esto es a la vena. 58 millones de pesos él tiene como base imponible y con ese monto va a tener que tributar. Entonces, si nos vamos a la tabla, esta está en el quinto tramo, donde tiene un factor de 0,23 y una cantidad a rebajar de 8.995.000. Eso significa que los 58.441 por un 0,23 menos los 8.995 te da un total a pagar de 4.445.000. ¿Ya? Y parece que ahí está el ejemplo. O sea, yo sé que estas son cantidades súper, súper grandes, ¿eh? Que están ganando en el año ahí los fonoaudiólogos, nutricionistas, los que estén ahora en esta masterclass. Entonces, por otro lado, decimos, oye, ok, pero aquí hay una retención del 14,5% que me hicieron las empresas, ¿cierto? O lo que pagaste tú personalmente cuando atendiste a particulares. Entonces, la retención son 10 millones de pesos que tuviste, de los 70 millones, 10 millones 150. Ojo, pero esta persona no hizo cotizaciones previsionales durante el año. Ninguna. Entonces, él tiene que pagar 7 millones de pesos por cotización. Es más o menos el cálculo que se hace por los ingresos que él tiene. Son 7 millones de pesos. Entonces, con los 10 millones de pesos de retención, va a tener que pagar los 7 millones de cotizaciones previsionales, más el impuesto global complementario que le calculamos acá de 4.445.000. Total, va a tener que pagar 1.400.595 en la renta del año 2026, ya en abril del 2026. Entonces, esos son como los ejemplos que, cómo se calcula el impuesto a la renta de una empresa y de un profesional independiente. Yo no sé, Maca, a lo mejor yo trato de ser lo más claro y yo sé que esto no es del área de usted, que a lo mejor le cuesta procesar lo que es este mundo, pero básicamente son ejemplos muy sencillos para que ustedes puedan entender cómo funciona y operan los impuestos. No sé si hay preguntas, Maca, o seguimos. Por lo menos ahora no vemos nada en el chat. Ya, Sigamos y vamos al ok, final redondeando cosas. Sí, dale nomás. perfecto. Ya, les quiero explicar un poco aquí qué pasa ahora con esta nueva ley de honorarios que en realidad está agarrando este 14,5% y nos lo está devolviendo por pagar las cotizaciones previsionales, ¿cierto? La ley de honorarios surgió de estos mismos profesionales independientes que estaban totalmente desprotegidos al momento de querer tener salud o tener AFP. Por eso se hizo se aplicó esta ley para poder cubrirlo con las retenciones de impuestos de los honorarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, coloquemos un ejemplo rápido, una persona que emitió durante el año boletas que le alcanzaron a tener un total de 10 millones de pesos en el año. Tiene una retención del 14,5%, ¿cierto? Que sería 1.450.000. Entonces, para el cálculo de las cotizaciones previsionales, la ley dice, yo voy a colocar una base imponible del 80% del monto bruto, o sea, de los 10 millones,
el 80% lo voy a utilizar como base imponible para calcular las cotizaciones previsionales. Eso significa que son 8 millones de pesos en la base imponible. Por ende, las cotizaciones mínimas más o menos, que son como un 20% entre salud y AFP, es 1.600.000. Eso significa que si tú no impusiste durante todo el año, la posible devolución es cero. Incluso quedaste debiendo ahí, pero no te lo cobra en esta pasada el impuesto interno, sino es que lo deberías enterar como en la FP o en la ISAPRE, ¿cierto? Pero la posible devolución de este 1.450.000 que tú a lo mejor esperanzado estabas ya sobándote las manos que te la van a devolver, si no cotizaste, te los va a chupar aquí el fisco y no te va a devolver ningún peso. Así que ojo con eso, hay que planificar bien también las cotizaciones si eres profesional independiente, porque probablemente vas a perder ese 14.5 si no cotizaste. ¿Ya? Eso por el lado ya de la renta y del IVA. Con eso yo creo que ya englobamos, en ejemplo súper sencillo, cómo funciona. Entonces, ahora lo que yo les quiero explicar, básicamente, que lo vamos a tratar ya más en profundidad en el curso que tiene preparado el Euromap, es el ciclo de formalización de una empresa, por si alguno de ustedes está pensando hacerlo ahora, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear tu empresa y la puedes hacer fácilmente en una página que se llama Tu Empresa en un Día, y ahí te simplifica un montón el proceso legal, hay un notario que es gratis, está todo dentro de la página, tienes que seguir siempre los pasos y el formulario es bastante extenso, tiene como 4 pasos. Es importante que tengan una firma digital que también se puede comprar en el mercado para que finalmente tu producto final de crear una empresa es la escritura de constitución. Luego de eso vas a obtener un root, que cuando ya termines este paso 1, te van a dar un root único, que va a ser el de tu empresa, y con eso puedes obtener tu clave tributaria, que te va a dejar operar dentro del portal del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y para qué? Para iniciar actividades, ¿cierto? Este es el segundo paso más importante, donde tú le informas a Impuestos Internos que vas a iniciar formalmente tus operaciones como Vida Sana SPA, que es el ejemplo que pusimos anteriormente. Luego de eso, tienes que acreditar tu actividad y tu domicilio, ¿cierto? Tributariamente te van a pedir un domicilio y en ese domicilio tú tienes que realizar las actividades que estás declarando. Y después tienes que inscribirte en el sistema de facturación, ya cuando ya necesites facturarle a empresas, a instituciones, clínicas, lo que sea, tú tienes que inscribirte en el sistema de facturación. Para eso necesitas también un certificado digital que en el curso lo vamos a explicar con más detalle. Tienes que elegir un régimen tributario. Si estás empezando, el régimen ProPyme te sirve perfectamente para empezar. Y también tienes que solicitar a la municipalidad tu patente comercial, que en realidad no se llama patente comercial, se llama patente profesional. Es mucho más fácil para los profesionales obtenerla. Esto por internet, muy pocas municipalidades se pueden hacer, así es que hay que ir directamente a la municipalidad y ahí pedir los formularios correspondientes y ahí te deberían entregar tu patente profesional en un par de días más y lo tienes sin problema. Luego de eso ya tienes que tener tu registro de libros contables, ¿cierto? Que básicamente va a ser el libro de compra y venta, que es súper fácil porque facturas que emite y facturas que recibe caen dentro de tu intranet, en el portal del Servicio de Impuestos Internos, y con eso básicamente tú puedes hacer la declaración de impuestos mensuales, el formulario 29, sin ningún problema. Y por último, la declaración anual de renta, ¿cierto? Que es la que le explicaba yo, que se hace el 30 de abril del año siguiente, donde tú ahí tienes que declarar las utilidades que obtuviste durante el año comercial. Y el ciclo de formalización como profesional independiente, ¿cierto? De la persona que emite boleta de honorario, de la segunda categoría, no necesitas hacer el paso 1, que es hacer una constitución de sociedad en un peso en un día, eso no. Tú vas directamente con tu RUT y tu clave tributaria a la página de impuestos internos y ahí haces la iniciación de actividades para generar ingresos con boletas de honorario, ¿cierto? Como profesional independiente. Esto lo haces directamente en la página del Servicio de Impuestos Internos.
profesional independiente que va a emitir boleta de honorario directo al portal de impuestos internos. No tiene que pasar por la constitución de la sociedad. También tienes que acreditar tu domicilio, que es efectivamente donde vas a realizar tus actividades, y con eso ya puedes emitir boletas de honorario, que está dentro del portal. Parece que muchas personas aquí ya lo conocen y pueden y saben cómo operar estas boletas de honorario. Es importante también revisar las retenciones que van a tener y las cotizaciones previsionales. El ejemplo que les mostré anteriormente es importante, o si no, no van a recibir este 14,5%, o definitivamente asumir que no quiero pagar las cotizaciones durante el año y asumir que ese 14,5% se fue para pagar ese fondo. Y también tienes que hacer una declaración anual de renta, como también vimos en el ejemplo anterior, para declarar tus utilidades que tuviste como profesional independiente. Y aquí tengo un par de preguntas que son frecuentes, de hecho las hicieron mucho ahí, creo que salió en el video de promoción, estas preguntas que lo hacen mucho los profesionales de la salud, ¿cierto? Y dice, ¿qué hago si mi empleador me solicita factura? Es una pregunta media rara, pero si el empleador te está solicitando factura es porque te está pidiendo que te formalices como empresa, ¿cierto? Y para formalizarte como empresa, ahí tienes que ir al ciclo de vida de una empresa, como lo vimos anteriormente en la lámina anterior. Entonces, hay otra pregunta, dice, ¿cómo inicio actividades si hago domicilio o tengo consulta privada? Fácil, tienes que ser un profesional independiente, te calza perfecto acá. Si quieres empezar así, vas a la página de impuestos internos con tu RUT y tu clave tributaria, puedes llenar el formulario que te acredita a poder hacer estas actividades formalmente como profesional independiente. ¿Ya? ¿Los servicios profesionales de salud están exentos de IVA? Sí, pero con condiciones. Hay algunas condiciones que le dije que tienen que ser los que trabajen como prestando servicios o atenciones domiciliarias o ambulatorias, tienen que ser profesionales de la salud. No puede haber ningún socio que sea de un área distinta al de la salud o podrían perder el beneficio de la exención. Y tienen que ser profesionales titulados, ¿ya? Del área de la salud. Otra pregunta dice, estoy contratada, pero hago domicilios aparte. ¿Qué me conviene? Formalizarte como profesional independiente. Estás trabajando contratada en una empresa X, pero te salen tus pitutitos y los puedes hacer a lo mejor así, a la mala, pero no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que te formalices, pero como profesional independiente, y para eso tienes que irte al ciclo de vida de cómo conformarte como profesional independiente emitiendo boletas de honorario. Y con boleta me retienen el 14,5%. Con factura exento no paga nada. Parece que ahí hicieron una pregunta anteriormente, ¿cierto? Son dos cosas distintas. La boleta de honorario nunca paga IVA, no tiene ninguna relación con el IVA. Solamente le retienen el 14,5% por el impuesto a la renta que se paga en abril. Entonces, con factura exento no paga nada, no pagas IVA, pero sí pagas impuesto a la renta por las utilidades, ¿ya? Esas básicamente son las preguntas que rescatamos con Neuromap y son las que más resuenan ya en el mundo de la salud. Yo con eso termino, entonces volvemos a la pregunta. ¿Factura o boleta de honorario? Elige según tu realidad hoy. Todo va a depender de la etapa profesional en que tú estás ahora. Si estás empezando, súper bien que partas como profesional independiente, te formalices con boletas de honorario, o si ya quieres crecer, tú ya te sientes ya que vendes bastante y te gustaría tener tu marca, tener tu clínica, ahí tú puedes optar a algún tipo de empresa, una IRL, una sociedad de responsabilidad limitada o una SPA, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes que ver es la realidad que te encuentras hoy día, cómo te quieres formalizar. Eso sería, Maca. No sé si existen más preguntas. Ahí sí. Muchas gracias, Mau. Te quiero enviar unos aplausos virtuales. Seguro es un tema muy, sí, es un tema muy complejo, así que realmente te quiero agradecer la presentación y todos los ejemplos que nos ayudan a ir entendiendo este mundo que para nosotros es tan desconocido.
recibimos muchos comentarios en redes sociales de, algunos nos decían, oye, qué necesario hubiera sido aprender o entender todo esto desde la universidad, desde los primeros pasos, pero realmente no es así y uno tiene que ir de manera autodidacta descubriendo cosas y a veces pagando caro, porque los errores a este nivel pueden salir caros, la verdad. Así Sería muy que, bueno en un primer ramo en la lugar, U que te enseñe estos pasos básicos, ¿ah? Sobre todo ustedes que parten muy rápido, muy jóvenes con empresas. Se formalizan muy rápido, no quedan sí. mucho tiempo contratados eternamente, sino que siempre buscan emprender como profesionales independientes. Totalmente. Si quieres, bueno, ahí vamos a, bueno, lo que quería obviamente primero era agradecerte de verdad por ser parte de este y de muchos proyectos en los que queremos seguir apoyando estas instancias de formación, porque sabemos que desde acá es de donde primero se derriban las primeras creencias limitantes que nos impiden muchas veces iniciar nuestros propios caminos independientes. Es un mundo que nos aterroriza muchas veces desde lo lejos, así que de a poquito queremos tratar de suavizarlo y de volvernos amigos para que no sea algo que nos limite. Y bueno, en segunda instancia vamos a ofrecer la palabra a algunos colegas. Veo algunas manos levantadas ahí. Michelle, cuéntanos. Hola, hola a los dos. Mi Hola, pregunta Michelle. va sobre la retención del impuesto, de la devolución de impuestos cuando no he cotizado. ¿Eso es si soy empresa o si soy persona natural? No, si eres persona natural. Recuerda que las boletas Ya, de honorario es solamente para los profesionales independientes. Ya la ya, empresa factura. Bueno, los y profesionales independientes tienen que emitir boletas de honorario. Y sí, es para perfecto. las personas. Y eso es si yo durante el año tuve un ingreso mayor a los 10.680.000. Eh, no. Tú dices que si pagas impuestos. No, no, si me retienen los impuestos por no haber cotizado. No. Si tú no cotizaste, probablemente el fisco te va a retener, no te va a devolver la retención que debería devolverte en abril del próximo año. ¿Ya? Ah, ya, pero independiente de cuáles hayan sido mis No, ingresos. independiente. Ya, Te lo va a retener todo si tú no cotizaste. ya, ya, muchas gracias, esa era mi pregunta. ¿Al- ¿Alguna otra pregunta? Ignacia también tiene otra pregunta. Yo Mauricio, si también. quieres, déjate Hola. compartir un minutito. Ignacia, adelante. Sí, ¿Dejo de disculpen de compartir? nuevo. Sí, por supuesto, para eso estamos acá, así que por favor pregunten todo lo que quieran y los que quieran profundizar este tema también quédense, no se desconecten porque les queremos mostrar unas ayudas que tenemos para ustedes. Ignacia, cuéntanos. Sí, muchas gracias primero por la presentación. Eh, También iba como un poco dirigido a lo que preguntó Michelle sobre esta como nueva ley de esta retención que si uno no cotiza con AFP o si uno no está en una ISAPRE o FONASA, por lo que entendí, no te van a devolver este porcentaje, este 14,5. Entonces, lo ideal sería que uno sea, por ejemplo, carga de sus padres, si es que sigue siendo en el tema de la ISAPRES FONASA, y que uno empiece a cotizar con AFP a pesar de que quizás no sea el monto final mayor a un sueldo mínimo. O sea, lo que se recomienda más que nada acá, cuando tú estás boleteando, digamos, es hacer algo que igual es complejo, que es estimar cuántos van a ser tus ingresos durante el año. Y a esa estimación tú calcularle el 80% que va a ser tu base imponible y a eso calcularle el 20% que van a ser las cotizaciones previsionales. Yo digo que es como complejo que alguien lo haga, estimar estos ingresos y así tú pagar tus cotizaciones. La mayoría de la gente lo que está haciendo es ya, ¿sabes qué? Me olvido de ese porcentaje y que con eso me paguen las cotizaciones previsionales, ¿ya?
pero eso de ser carga, o sea, no sé si se puede ya a esta altura, dependiendo de los años también me parece que ahí ya me pierdo un poco como el tema de las cargas familiares, pero me parece que hasta cierta edad te aceptan como carga. Entonces, eso lo de, por ejemplo, la AFP particularmente, Sí, me tendría que yo calcular Ti- mis tienes ingresos de que, acá a final de año o hasta la tendrías, claro, próxima como que devolución de estimar, impuestos. Y si claro, fuera, tendrías que estimar. si calculo menos y después termino ganando más, ¿se hace un reajuste o es simplemente lo que fue? O Oye, si me pasan cosas calculo de súper más injustas, ¿eh? y gano menos. Sí, pasan cosas injustas con esto, que yo lo he vivido y muchos clientes me han preguntado que han cotizado voluntariamente, pero ha sido menos de los ingresos que han tenido durante el año, menos la base imponible. Impuesto interno lo que hace es darte toda la retención. Tú puedes optar también a una cobertura parcial, ¿cierto? Que no te quita, no sé, un 70%, no te lo quita todo. Tú puedes optar a fin de año a tener una cobertura parcial, pero eso se va a acabar, creo, en 2 años más. Pero está haciendo algo injusto, yo creo, ¿ah? Esto no es cosa mía, sino es que si tú tienes una cotización voluntaria, pero esa cotización fue menor a lo que debía ser, te lo van a descontar igual. ¿Ya? No te lo van a, perdón, no te lo van a devolver, no te van a devolver ese 14,5%. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Ya. Daniela tenía delante la Me mano parece. arriba. Hola, sí. Es que me surgió otra pregunta cuando diste los ejemplos en relación al crédito fiscal, ¿Ya? porque yo tengo entendido que uno como empresa, si es que da boletas o facturas exentas, no ¿Mm? tiene derecho a crédito fiscal. No, no tiene derecho a crédito fiscal. Lo que Ya, pasa es que yo en el ejemplo, por eso hice 2 ejemplos, una empresa que facturaba exento y tenía compras, pero esas compras eran solamente informativas, no tienen derecho a crédito fiscal. ¿Ya? Y hice otro ejemplo que era una venta de producto, donde sí la venta de producto está afecta a IVA y esa sí puede imputar el IVA de las compras, que es el crédito fiscal. ya, perfecto. Entonces, en ese sentido, tendría como mayor efectividad si es que uno creara una SPA, em, como en el fondo autocontratarse para así, porque en el fondo como no vas a tener este crédito fiscal, para así pagarte un sueldo, entre comillas. O, o ¿por qué hacías ahí la distinción entre realizar retiros o no realizar retiros? No, pero eso ya es para temas de renta. Ya, Para temas de renta. Ahí, bueno, yo puse que no retiraba, pero esta persona se autocontrataba, ¿ya? Y con eso, él tiene su plata mes a mes y además paga sus cotizaciones previsionales, ¿ya? Pero por eso hice el ejemplo. O sea, si vamos a bailar un poco más fino, lo mejor es hacer un mix de retiros y de sueldo, ¿ya? Para poder optar a pagar lo menos impuestos posible de renta, estamos hablando. ya, perfecto. Sí, ahí ya me queda más o menos como la película clara. Muchas gracias. Ya, excelente. Gracias, Dani. Y gracias a todos por sus preguntas. Esta es la segunda versión de estas instancias que hemos tenido. Sus mismas preguntas nos ayudan a ir también a la larga y a futuro generando otras instancias más específicas de educación de estos temas que tienen que ver con contabilidad, educación financiera básica, ¿cierto? O bien cómo operar. Así que les agradecemos a todos su participación. Nosotros queríamos aprovechar de mostrarles algo que creamos con Mauricio para todos los profesionales de la salud que necesitan un apoyo dirigido. Me comentan si se ve en la pantalla. Nosotros ahora en agosto digo, Sí, eh, se ve. es- vamos a abrir este curso que es justamente de inicio de actividades y formación
para operar en el sistema de impuestos internos, ya seas persona natural o ya seas empresa. Y parte desde lo más básico. Aquí Mauricio hizo un esfuerzo, pero sobrehumano, en tratar de reducir o sintetizar todo este contenido en una hora. Pero la verdad es que sabemos que tenemos que partir desde lo más básico, desde qué es el IVA, qué es la contabilidad, qué es una boleta, una factura, una persona jurídica, ¿no es cierto? Primera o segunda categoría, y eso queremos entregar a los profesionales de la salud un curso ameno, muy dinámico, muy flexible, que les permita a ustedes básicamente dos cosas. Primero, que adquiramos conocimientos teóricos muy básicos para saber cuáles son nuestros deberes contables y estar en orden con eso y no estar en falta. Muchas veces pecamos de omisión o de ignorancia y no porque realmente no queramos hacer las cosas, pero también nadie nos enseña o no tenemos dónde buscar la información. Acá les vamos a entregar este curso que va a durar todo el mes de agosto y en el que también Mauricio va a estar con nosotros tratando de asesorarnos en instancias como esta, de qué camino tomar, si más bien independiente o si nos conviene también una empresa, qué actividades y qué tipo de IVA deberíamos tener y sobre todo aspectos prácticos de cómo operar. Sabemos que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo emitir una boleta en el sistema de impuestos internos o cómo emitir una factura, cómo hacer una anulación, una nota de crédito, cómo hacer una aceptación, cómo llevar muchas veces nuestras cuentas, nuestras finanzas como profesionales. Y este curso va a iniciar ahora el 4 de agosto y va a terminar el 30 de agosto, perdón, esa fecha está mala. Va a ser un mes pero muy ameno, en el que vamos a dividirnos en dos grandes módulos. En el primero vamos a trabajar en crearnos esta empresa. Sabemos que es una barrera muy grande el no saber qué camino cruzar o atravesar. Los que no estén interesados en esto porque ya lo tienen, no pasa nada, simplemente lo refuerzan, lo observan, complementan, pero los que, por ejemplo, están funcionando como persona natural y quieren formalizarse como empresa, nosotros les vamos a ofrecer en este módulo el paso a paso. Operativamente, qué tienes que poner en esta casilla, en este eslabón, cómo acreditar tu domicilio, cómo hacer este paso, cómo ir a empresa en un día, qué documentos tienes que tener. Mauricio ha trabajado en un material desde lo teórico, pero sobre todo desde lo práctico, en el que ustedes van a tener esta ayuda visual para ir haciéndolo a la par con él. Y además nos vamos a juntar a mitad de agosto, el 19 de agosto, para las dudas, para la asistencia, para esta asesoría de dudas que puedan tener de manera individual. Y luego lo mejor de todo para mi gusto es que queda tu empresa, entre comillas, ¿cierto? Tu figura legal, porque puede ser empresa o figura natural, cualquiera de las dos van a estar ahí, pero queda operativa y vamos a tener una segunda patita o una segunda módulo en el que vamos a hablar de los conocimientos básicos de cómo operar y estar en la norma para hacer funcionar la empresa. Eso quiere decir en qué fecha tengo que pagar los impuestos, cómo hago el formulario 29, dónde tengo que rellenar, de dónde saco ese número, cómo emito nuevamente una factura, cómo pago el impuesto del receptor o del emisor. Todos esos detalles van a estar también acá en este segundo módulo, insisto, desde lo teórico, pero con mucho contenido práctico desde la misma página del sistema de impuestos interno. Y vamos a terminar un día viernes en una sesión online, el viernes 29 de agosto. Nos equivocamos de mes ahí, así que todo esto es agosto, es un mes. 29 de agosto nos vamos a juntar en la tarde para que con ayuda de Mauricio resolvamos las dudas operativas. O sea, nos sentamos con nuestro computador a emitir una factura, a emitir una nota de crédito, a emitir una boleta o factura exenta. eh, Todo lo operativo que tiene que ver para terminar realmente de quedar ordenados y encausados con este primer eslabón contable que, como les decía, sabemos muchas veces nos frena, ¿ya? Es un curso que es muy amigable en contenido, vamos a tener estas instancias
a mitad de mes virtual y luego a fin de mes presencial. Con, por supuesto, Mauricio Barril, que es contador, que ya lo conocieron, MBA en dirección de empresas y es consultor hace casi 20 años, socio estratégico y nuevo aliado de Neuromap para todos los profesionales de la salud que sabemos están eh, ansiosos y con muchas ganas de querer también sumarse a este mundo. Entonces, vamos a partir desde lo más general, vamos a tener el módulo de cómo iniciar tus actividades. Si ya lo tienes, no te preocupes que puedes seguir con lo que viene y si quieres cambiar, también vas a tener las instrucciones de cómo hacerlo. Nos va a acompañar durante todo el mes Mauricio y como les decía, este es el temario concreto, vamos a iniciar con lo que es una empresa, cuáles son los tipos ideales que en este caso coincidirían con lo que tú quieres, cómo constituir la empresa en un día, cómo ir al sistema de impuestos internos, cómo acreditar tu domicilio, la obtención de la clave tributaria, la obtención del IRU, todos esos pasos que nos parecen tan complejos, lo vamos a hacer todos juntos acá en apoyo con Mauricio. Y en la segunda parte, el contenido que ya les mencionaba, lo práctico, lo que realmente nos va a hacer después quedar operativos con esto, ¿sí? La verdad que este es un curso que tiene un precio de 69.000 pesos, pero por lanzamiento, esta primera fase va a tener un precio promocional para los primeros 10 inscritos de 39.990 solo para los primeros 10 inscritos. Y con eso van a tener acceso a todo el contenido y a la asesoría grupal que vamos a tener con Mauricio y al encuentro también presencial. Es una ayuda para que ustedes puedan impulsar sus ideas, para que trabajen, para que reciban esta educación personalizada para profesionales de la salud. Y nosotros queremos ser un puente que de manera especializada les pueda dar esta ayuda. Nosotros sabemos que emprender es un camino difícil y también iniciar, dependiente o independiente, es un camino difícil y queremos que no tomen el camino largo, que queden ordenados. El curso va a estar disponible por todo el semestre, para que lo tengan de apoyo, no se preocupen si no lo pueden hacer inmediatamente, pero realmente de manera muy amigable esperamos que queden operativos y funcionando con los aspectos básicos. Y para los que quieren ir más allá, volver a comentarles que nosotros ya iniciamos nuestro programa Emprende, ya tenemos a nuestro querido grupo que partió en julio, perdón, en junio, pero los que se quieran sumar, sobre todo los que quieran echar a andar sus redes sociales, que estén entrampados, que no sepan qué camino seguir, el programa Emprende va a incluir el módulo de contabilidad, pero además hay una parte Ah, no muy escuché nada. hay una parte muy importante de cómo diseñar tu marca personal, tu negocio, cómo definir tu cliente, cómo definir tu propuesta de valor, cómo ir definiendo tu plan estratégico, tus primeras ventas y además todo lo que es marketing orgánico, marketing digital, con tu posicionamiento y con herramientas digitales que son básicas cuando tú quieres echar a andar estas redes sociales desde redes sociales hasta aplicaciones que te automatizan el trabajo y que te reducen infinitamente el tiempo, desde Canvas hasta ManyChat, aplicaciones como ChatGPT, inteligencia artificial al servicio de tu emprendimiento. Este es un programa aparte que incluye todo lo demás que ya partió, pero al cual todavía te puedes sumar si te interesa porque partió hace 3 semanas y las clases que hemos tenido han sido todas grabadas, así que rápidamente te puedes subir al carro. Nuestros cursos, por supuesto, son certificados y estamos también en mercado público, emitimos boleta y factura, si lo necesitan, por supuesto. Y junto con eso, bueno, ya terminamos por hoy día. Si a alguien le sirve esta información, estamos atentos en redes sociales o por WhatsApp o por correo para darles más información. Y acuérdense que este módulo de contabilidad inicia este 4 de agosto
Y se cierra el 29 de agosto la parte interactiva, pero después queda disponible para que ustedes vayan revisando conceptos, informaciones y cuando se olviden, no sepan cómo ir a emitir una nota de crédito, vayan a buscarla ahí y esté la información a su alcance. ¿Alguna duda o pregunta antes ya de despedir a Mauricio, a Ignacia y a todos los presentes? Si quieren, pueden aprovechar de ponerlas o plantearlas en el chat o levantar su mano y estamos acá para ayudarle. Ahí Ignacia les dejó los links de ambos programas, de ambos cursos y por hoy, entonces, nada más que agradecerles a todos el hecho que estén acá y desearles mucho éxito en todos sus desafíos personales y profesionales. Mauricio, aplausos virtuales para ti. Te enviamos a ver dónde están los aplausos. Ahí, unos aplausos. Realmente muy buena la charla. Esperamos que sea la primera de muchas. Y también comentarles que los que necesiten una asesoría más especializada, que necesiten algo más específico, Mauricio, por supuesto, también ofrece sus asesorías para profesionales de la salud, así que también nos pueden, Mauricio, podemos dejar tu correo electrónico acá en Sí, el chat y para que los colegas también se comuniquen contigo y puedan resolver dudas de manera más directa. perfecto. Oye, gracias a ti, gracias a Neuromap por esta invitación, de verdad, espectacular. Gracias a todos por la asistencia. Yo sé que es tarde, así es que nada, no les quito más tiempo, vayan a descansar y toda la suerte del mundo ahí en sus emprendimientos. Gracias, pues Mauricio, gracias a todos, gracias María Ignacia por todo y a todos los que compartieron con nosotros. Nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.